Había trabajado en esa panadería durante 3 años. En un pueblo de ese tamaño, casi nadie sabía su nombre. Él era el soltero más codiciado del condado. Y regresaba cada mañana por el pan. La mayoría de las mujeres del pueblo sabían su nombre y habían intentado asegurarse de que él supiera el suyo. Pero él pasaba las mañanas comprándole el pan a ella. El pueblo nunca entendió por qué. Ella tampoco estaba segura de entenderlo. Hasta que él le pidió su mano. Tobias James llegó al puesto un martes. Ella no lo conocía en ese entonces. Solo sabía que vestía bien, pero de esa forma en que no es una pose. Botas desgastadas, pero cuidadas. Un saco que había costado sus buenos pesos y que se había sabido conservar. Se detuvo en su puesto de la manera en que un hombre se detiene cuando de verdad ha mirado lo que tiene enfrente. Tomó la hogaza de centeno y le dio una vuelta en las manos. No para inspeccionarla. Para leerla. De la forma en que una persona lee algo que entiende. La volvió a poner en su lugar. La compró. Dejó la moneda con firmeza. Luego la miró a ella directamente. No al pan. No a través de ella. Y dijo: Muchas gracias, señora. Ella llevaba 3 años vendiendo pan. No habría sabido decir cuándo fue la última vez que alguien la había llamado así. Él tomó su hogaza y se fue. Ella lo vio alejarse sin proponérselo. Del otro lado de la calle, en el pasillo de madera afuera de la tienda de abarrotes, una mujer con un buen vestido y una canasta al brazo lo vio caminar. Su nombre era Cecilia Holt, la esposa del gerente del banco. Una mujer que se había pasado la mayor parte de un año organizando ocasiones para que su hermana menor estuviera cerca de Tobias James. Se quedó muy quieta un momento. Luego, entró a la tienda sin comprar nada. Dolly lo había visto todo. Acomodó sus hogazas y no le dijo nada a nadie. Había estado en el puesto desde antes de que los gallos terminaran su pleito con la mañana. Las primeras hogazas salían para cuando la calle todavía estaba gris. La masa se amasaba, se dejaba reposar y se volvía a trabajar en la oscuridad del cuarto que rentaba arriba de la tenería. La mayoría de la gente que se detenía compraba sin mirarla. Los ojos en el pan. La moneda en la tabla. El pan se levantaba y se iba. Los que no se detenían la miraban a través, como la gente mira las cosas que siempre han estado en un lugar en particular. No era infeliz. No había esperado más que esto. Y el trabajo era honrado y el pan era bueno. Y esas dos cosas juntas siempre le habían parecido suficientes. Él regresó a la mañana siguiente. Y a la otra. Ella se enteró de su nombre por las mujeres que pasaban frente al puesto, hablando libremente como habla la gente frente a los muebles. Tobias James. Tierras al norte del pueblo. El mejor terreno del condado, al decir de la mayoría. Soltero. Este último dato pronunciado con el énfasis particular de las mujeres que lo consideraban una situación que requería corrección. Para el final de la primera semana, entendió que se iba a volver una costumbre. Puso el centeno al frente de la tabla sin ponerse a pensar por qué. Lo que notó e intentó no notar fue que él no llevaba prisa. La mayoría de los hombres en el puesto iban de paso. La compra, un asunto despachado en camino a otra cosa. Él se detenía como si detenerse fuera el punto. Una vez, a finales de la primera semana, le dijo que la corteza del pan blanco estaba mejor que la que servían en el comedor del hotel. No como un halago. Solo como información entregada a la persona responsable de ello. Ella le dio las gracias. Y él se fue. Tenía 31 años y había aprendido hacía mucho tiempo a no hacerse ilusiones. Tomó su trapo, limpió la tabla y empezó la tanda de la tarde. Para la segunda semana, el pueblo se había dado cuenta. La señora Pruitt observó desde el otro lado de la calle una mañana como él le tocaba el ala del sombrero a Dolly y se alejaba con su hogaza. Se quedó ahí parada un momento después de que él se fue, y luego siguió su camino sin comprarle nada a nadie. Para la tercera semana, Ed Greer lo decía abiertamente en los escalones de la tienda de abarrotes, con la voz lo suficientemente alta para que se oyera.
¿Por qué se sigue deteniendo ahí? No era una pregunta. El tipo de cosa que las mujeres dicen cuando ya saben la respuesta y la encuentran incomprensible. Cada mañana. Podría mandar a su peón. Dolly lo escuchó. Mantuvo las manos en el pan. Ella tampoco lo entendía. Pero mantenía el centeno al frente de la tabla y no se ponía a averiguar por qué. Lo vio una vez lejos del puesto a principios de la segunda semana. Cargando harina desde el molino, pasó frente a la caballeriza y lo vio agachado junto a un caballo. Un tordillo con la pata delantera lastimada, parado apoyando mal el peso. Él le pasó la mano a lo largo de la pata como ella le pasaba la mano a la masa. Sin presionar. Leyendo. Le dijo algo en voz baja a Hector Marsh, el encargado, y se quedó ahí con la mano en el animal y su voz baja y constante hasta que éste dejó de forcejear. Ella fue por su segundo costal de harina. Pero pensó en esas manos de regreso. La paciencia particular de una persona que entendía que algunas cosas no se podían apresurar y no lo intentaba. Fue un jueves cuando ella le dejó el regalo. La semana anterior, él había llegado temprano y la había encontrado batallando con el poste de la esquina del toldo. El viento se le había metido por debajo y toda la estructura se estaba ladeando. Él no le preguntó. Dejó su saco y lo arregló. 20 minutos de trabajo pesado mientras ella sostenía el soporte. Los dos sin hablar. El poste quedando firme de nuevo. Luego recogió su saco, compró su pan y dijo: «Muchas gracias, señora». Igual que siempre. Como si no se hubiera pasado 20 minutos de rodillas en la tierra por ella. Ella horneó un pastelito de miel. Lo envolvió en un paño. Lo dejó en la puerta de su oficina antes del amanecer. Sin su nombre por ningún lado. Y regresó al puesto antes de que el pueblo se levantara. Él no dijo nada al respecto. Ella decidió que había sido una tonta y no volvió a pensar en eso. O intentó no hacerlo. La fiebre llegó un miércoles a finales de octubre. La noticia le llegó a través del muchacho que a veces le ayudaba a cargar la harina. El señor James llevaba 2 días tumbado y la ama de llaves andaba fuera con su hija. Dolly se quedó con un costal de harina de maíz en ambos brazos y pensó por un largo momento. Y luego lo bajó. Se dijo a sí misma que le estaba devolviendo un favor. Lo del poste del toldo. Estaba saldando una deuda. Llevó caldo y tocó a la puerta de su casa en el extremo norte del pueblo. Una casa firme. Porche amplio. Un caballo en el corral mirándola con vago interés. La vecina de la ama de llaves la dejó pasar, agradecida y poniéndose ya el abrigo. Él estaba mal. No de gravedad, se dio cuenta rápido. Pero la fiebre lo tenía agarrado. Y el cuarto tenía ese calor sofocante de una habitación de enfermo que nadie había sabido atender. Abrió la ventana un poco. Consiguió agua. Se sentó en la silla junto a la cama e hizo lo que había que hacer. Cambió las compresas cuando se calentaban. Le dio agua cuando reaccionaba. Caldo cuando podía pasarlo. Él pronunció su nombre una vez. Inentendible. En algún momento a medianoche. Ella le cambió la compresa y lo dejó dormir. A eso de las 4 de la mañana, la fiebre cedió. Sintió cuando se le fue. El cambio particular en su respiración. El sudor que significaba que el cuerpo había terminado su pleito. Cuando la luz gris entró por la ventana entreabierta, se levantó para irse. En la puerta, volvió a mirar el cuarto. La silla. La palangana. El vaso de agua. Y en la repisa sobre el escritorio, el paño. Su paño. Limpio y doblado. Descansando entre sus cosas como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Lo miró un momento más de lo que pretendía. Luego cerró la puerta y regresó a empezar las hogazas de la mañana. Él volvió al puesto el lunes siguiente. Más delgado del rostro. Ella podía verlo sopesándose y hablar sobre el paño. Sobre las noches. Sobre nada de eso. Dejó su moneda. Muchas gracias, señora.
Ella entendió entonces que él no era un hombre que fuera a hacer un escándalo por lo que ella había hecho. Que esa frase cargaba con todo lo que él quería decir. Le entregó su pan. Ninguno de los dos desvió la mirada por un segundo más de la cuenta. Fue un jueves. Todavía a principios de noviembre. Y estaba lloviznando. Solo lo suficiente para poner la calle plateada y hacer que la mañana oliera a madera húmeda y a frío. Ella había movido las hogazas al lado seco de la tabla antes de que llegaran los primeros clientes. Él llegó a su hora habitual y miró la tabla. Su hogaza. Ya en el lado seco. Movida ahí antes de que él llegara. Ella simplemente lo había hecho. Él la miró, luego a ella, dejó su moneda y se quedó en el borde del toldo con el cuello del saco levantado, mirando la calle gris como si estuviera decidiendo algo. Luego la volvió a mirar una vez más antes de irse. Cecilia Holt pasó 20 minutos después con su canasta y su buen vestido, no se detuvo y no miró la tabla. Dolly la vio irse y no dejó de mover las manos. Las caminatas a casa empezaron un lunes por la tarde, 6 semanas después de la fiebre. Ella estaba empacando las hogazas restantes cuando él apareció, más tarde de su hora habitual, sin ofrecer explicación. Cuando ella levantó la caja de madera, él tomó el otro extremo sin que se lo pidiera. La cargaron hasta el cuarto detrás de la tenería, y él le dijo que le quedaba de paso, lo cual no era cierto, y ambos lo sabían, y ninguno lo dijo. Regresó el lunes siguiente, y el de después. Se convirtió en la forma de ciertas tardes sin que ninguno de los dos le pusiera nombre. La conversación se fue alargando poco a poco. Ella se descubrió diciendo más de lo que pretendía. La harina de Wichita que llevaba 2 meses llegando corriente, el horno de barro en tiempo de sequía, como el lado izquierdo siempre calentaba más y había aprendido a rotar las hogazas para compensar. Él escuchaba como escucha la gente cuando de verdad le interesa y hacía preguntas que demostraban que se había acordado de las respuestas de la semana anterior. Una tarde ella dijo, de forma práctica, sin darle peso. Un horno como es debido duplicaría lo que puedo producir. El horno de barro es lo que es, pero hay cosas que simplemente no puede hacer. Lo dijo sin pedir nada a cambio, pasó a la siguiente cosa y no le miró la cara. Él se quedó callado de una forma que era distinta a su silencio habitual. Ella lo notó sin hacer comentarios. Una tarde, de camino a casa, él le contó que su padre lo llamaba Jem desde que tenía 6 años, y que nunca le había gustado. Ella miró al suelo para no sonreír. Él la cachó de todos modos y no pareció molestarle. A la mañana siguiente ella le entregó el pan al otro lado de la tabla y mantuvo la cara seria. Buenos días, Jem. Una mirada larga y plana. Él tomó su pan. Señora, respondió con cierto esfuerzo, y se alejó. Ella esperó a que estuviera de espaldas antes de permitirse una sonrisa. Era algo que no había hecho fácilmente en mucho tiempo. Tomó nota de esto, lo guardó y volvió a trabajar. La señora Fenwick fue al puesto un viernes por la tarde, no a comprar pan, lo cual quedaba bastante claro por la forma en que llegó. Se paró ante la tabla y habló con el tono de voz de una preocupación organizada. Había conocido a la familia James durante muchos años. Un hombre en la posición de Tobias James requería un tipo de pareja muy particular, alguien con alcurnia, con desenvolvimiento social. Tenía a una joven en mente, una tal señorita Lottie Aldridge, cuyo padre tenía tierras al este del condado y cuyos modales eran, por donde se le mirara, lo que la situación exigía. Dejó caer eso. Luego dijo que nadie lo decía de mala fe, que ser una muchacha sencilla era algo muy digno, que había dignidad en el trabajo bueno y honrado. Se alejó sin comprar nada. Dolly envolvió una hogaza que no necesitaba envolverse y mantuvo las manos ocupadas hasta que el bochorno de la cara se le pasó. Tenía 31 años y había aprendido a no hacerse ilusiones. No pensó en Lottie Aldridge, e intentó, con relativo éxito, tampoco pensar en los lunes por la tarde. El enfrentamiento vino un viernes por la mañana, con la calle llena. La señora Fenwick se había acomodado con otras 2 cerca del puesto, no comprando, acomodadas. Hablaba con la voz de alguien que saca a relucir una inquietud por el bien común.
Un hombre de la alcurnia del señor James, las expectativas de la sociedad. La palabra adecuada usada varias veces en formas que significaban muchas cosas, ninguna de las cuales se dijo abiertamente. Mencionó a la señorita Aldrich una vez, como una carta puesta sobre la mesa para mostrar lo que se traía en la mano. Las manos de Dolly estaban en la tabla. Las mantuvo ahí. Toby había llegado a su hora habitual y estaba parado a 1 metro de distancia con su pan en la mano. Escuchó a la señora Fenwick terminar, dejó que el silencio se asentara. Luego se giró hacia Dolly primero, breve, firme, la mirada de un hombre que revisa que alguien siga en pie, y se giró hacia la señora Fenwick. Mi padre construyó su primera casa con la hija de un carpintero. No de la realeza. Nadie en este pueblo hablaría mal de mi madre. Miró a Dolly una vez más. Señora. Con determinación ahora. Una declaración hecha en una sola palabra frente a todos los que necesitaban escucharla. Caminó calle arriba. La gente se fue dispersando. Dolly acomodó las hogazas y vio a la calle regresar a sus asuntos, y no dejó que su rostro expresara nada hasta que el último de ellos se hubo ido. El miércoles, él no fue. Ella tenía listo el centeno a su hora habitual, como siempre. La hora pasó. 2 clientes se detuvieron, los atendió y mantuvo las manos ocupadas. Al mediodía envolvió su hogaza en un paño y la puso debajo de la tabla. Se dijo que la dejaría para quien la quisiera por la tarde. No lo hizo. Al final del día, puso la hogaza envuelta en la caja al último, la cargó de regreso al cuarto arriba de la tenería, la puso sobre la mesa y la miró un momento. Fue a preparar la cena y la dejó donde estaba. Todavía estaba ahí por la mañana. No la tiró. El viernes, él llegó a su hora habitual y le dijo, antes de dar la vuelta para irse, que había ido a caballo a Abilene el miércoles para registrar la escritura del local. El registrador del condado trabajaba pocas horas y le había tomado el día entero. Lo dijo llanamente, sin adorno, tomó su pan y se fue. Ella se quedó ahí parada un momento después de que él se fue. La escritura. Tomó su trapo, limpió la tabla y no se puso a averiguar qué era lo que se le había desatado en el pecho. El padre de él vino al pueblo un sábado, una versión más vieja del mismo rostro, más ancho de hombros. Fue al puesto solo, compró una hogaza de pan de elote y la miró con la franqueza de alguien que ha venido a formarse un criterio y piensa hacerlo bien. Le miró las manos sobre la tabla. Buenas manos para el trabajo. Ella le dio las gracias. Él le dio una vuelta a la hogaza. Mi hijo es un hombre serio. No hace las cosas sin razón. Una pausa. Me pidió específicamente que no viniera. Ella mantuvo la cara seria y las manos en movimiento. Él miró más allá de ella, hacia el final de la calle. Toby estaba ahí. Había ido a buscarlo. Los había visto. Se había detenido. Los 2 hombres se sostuvieron la mirada a lo largo de 10 metros de la calle principal. Algo pasando entre ellos que tenía la forma de un pleito viejo y el peso de un afecto sincero por debajo. Luego Toby caminó hacia ellos y se puso junto a ella en el puesto sin decirles una palabra a ninguno de los 2. El hombre mayor miró a su hijo, al lugar donde su hijo había decidido pararse. Se acomodó el pan de elote bajo el brazo. A Jem nunca le gustó ese nombre. Ella mantuvo el rostro inexpresivo. Supongo que ese es asunto suyo. Él la miró por un momento. Luego caminó de regreso calle arriba. Toby lo vio irse, dejó una segunda moneda en la tabla, una segunda hogaza que no necesitaba, y se fue sin decir palabra. Ella puso la moneda en la caja y volvió a trabajar. Él le enseñó el local un lunes, 3 semanas después de la visita de su padre. A una calle de la principal, estructura firme, buena madera, espacio para un horno decente y una ventana que atrapaba la luz de la tarde y la proyectaba por el suelo. Él abrió la puerta, se hizo a un lado y se quedó callado mientras ella recorría el lugar. Un horno de verdad, de ladrillo, hondo, que guardaba el calor parejo en toda la bóveda. Revisó el tiro, pasó la mano por el mostrador. Madera gruesa y maciza a lo largo de la pared del fondo.
En la repisa de arriba, los frascos de conserva atrapaban la luz de la tarde y la volvían ámbar. Entendió, parada ahí, que él había estado escuchando, que la tarde que ella había hablado del horno de barro y de lo que no podía hacer, él lo había tomado no como plática, sino como información. Había venido aquí, había visto este cuarto, había pensado en sus manos y de lo que eran capaces, y había actuado en consecuencia. Ella no le había pedido nada de eso. Él simplemente lo había hecho de la forma en que hacía todo, en silencio, después de haberlo decidido. Se dio la vuelta. Él estaba mirando desde el umbral con el sombrero en ambas manos. Cruzó el cuarto y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la decisión ya tomada en su rostro. Es tuyo. La escritura está hecha. Le dio una vuelta al sombrero en las manos, lo dejó en el mostrador y la miró como mira a un hombre cuando ha terminado de decidir y está listo para decir las cosas en voz alta. Me gustaría que fueras mi esposa, Dolly. El cuarto guardaba la luz de la tarde. Afuera, un caballo cambió de posición en la calle. Ella miró a este hombre que se había agachado junto a un caballo lastimado con paciencia y sin público, que había arreglado el poste de su toldo sin que se lo pidieran, que había guardado un trozo de paño en su repisa, que le había dicho señora a una panadera cada mañana durante meses simplemente porque así era él. Tenía 31 años y había aprendido a no hacerse ilusiones. Le miró el rostro y entendió que esa lección le había costado algo y que se lo estaban regresando. Estiró la mano, tomó la de él, le dio la vuelta y la miró. Levantó la vista. Sí. Él soltó un suspiro, largo y despacio. Su mano se cerró alrededor de la de ella. Se casaron un jueves de diciembre, 5 semanas después, la iglesia estaba tan fría que se veía el aliento. La noticia había corrido como siempre corría. Constante, por las salas, los mostradores de abarrotes y los escalones de la iglesia, hasta que todos lo supieron. Tobias James, la del puesto de pan, una escritura ya firmada antes de hacer la pregunta. Ese último detalle corrió más rápido y cayó de forma distinta según quien lo recibiera. Las mujeres que lo habían visto detenerse en esa tabla de madera cada mañana lo recibieron en silencio, lo cual era su propia forma de respuesta. Toby, al frente, no miró las bancas. Miró la puerta. Cuando ella entró, la vio recorrer todo el pasillo y su rostro no aparentó nada. Simplemente se iluminó, de la forma en que se ilumina un cuarto cuando se abre una ventana. Después, afuera en el aire frío, las palabras de costumbre, y luego la señora Fenwick con 2 de las mismas mujeres de aquella mañana de viernes, con el rostro arreglado en una calidez ensayada, detrás de ellas, un poco aparte, Cecilia Holt estaba con su canasta. Miró a Dolly un momento, seria, sin hostilidad, y asintió una vez, de forma breve y sencilla, antes de darse la vuelta y caminar calle arriba. Eso fue todo. Fue suficiente. La señora Fenwick dijo qué hermosura, dijo qué cambio debía ser este, dijo, con cuidado, la navaja escondida entre las flores, que era bueno que Dolly fuera a tener una vida diferente ahora. Que la posición social tenía una forma de elevar a una persona dadas las circunstancias adecuadas. Dolly la miró con la paciencia de una mujer que había vivido lo suyo. Señora Fenwick, yo le hice el pan a su esposo cada martes y viernes durante 3 años. Soy la misma mujer que era entonces. Dejó caer eso. Siempre fuimos la misma, usted y yo. Espero que me visite en la panadería. La señora Fenwick abrió la boca, la cerró. Toby apareció al lado de Dolly, le ofreció el brazo y ella lo tomó. Caminaron hacia el carruaje mientras el aire frío bajaba de la llanura, constante y limpio. La panadería abrió un miércoles de enero. Ella estaba sola en el cuarto antes de que el pueblo se levantara. El horno llevaba prendido desde las 4 y el calor ya había alcanzado cada rincón. Esa tibieza particular que solo existe cuando el fuego ha estado trabajando durante horas en un espacio cerrado. El olor a pan estaba en todo, en las paredes, en la madera del mostrador. La luz de la mañana cruzaba el suelo en una franja larga y pálida, y los frascos de conserva en la repisa alta la atrapaban y la volvían ámbar. Se quedó de pie con las manos planas sobre el mostrador,
su horno trabajando parejo detrás de ella, y el peso de lo que eso significaba la recorrió despacio, como corre el agua tibia. Se giró hacia el horno antes de que la sensación le llegara a la cara. Todavía estaba parada de esa forma cuando la puerta se abrió. Toby llegó a la misma hora de siempre. Se paró frente al mostrador y miró las hogazas acomodadas por tamaño, el mismo orden traído desde el puesto hasta este cuarto como algo que siempre perteneció aquí, y luego a ella. Ella tenía listo su centeno. Él dejó su moneda, la miró. Ella miró la moneda, este ritual entre ellos que ya no era un pago, sino algo completamente distinto que ninguno habría sabido explicar. ¿Señora? En voz baja. Algo privado. Ella dejó la moneda en el mostrador y volvió a su trabajo. Él tomó su pan y se fue. La puerta se cerró y el cuarto guardó el calor del horno y la luz entrando limpia por la ventana, descansando en silencio sobre el suelo. 2 meses después lo supo antes de haber podido decirlo. Algo había cambiado en su cuerpo que reconoció antes de tener palabras para ello. Esperó una semana. Necesitaba guardárselo para sí misma antes de que le perteneciera a alguien más. Una mañana de sábado él estaba en la mesa de la cocina con las cuentas de la semana, la estufa prendida, el cuarto oliendo a algo con piloncillo enfriándose en la rejilla, una receta nueva, no del todo lograda todavía. Ella se acercó a la mesa y se quedó de pie hasta que él levantó la vista. Llevaba a su hijo en el vientre. Se lo dijo, claramente, de la forma en que decía todo lo que importaba. Él dejó la pluma, miró la mesa un momento, solo el tiempo que le tomó mover algo de un lugar a otro dentro de sí mismo. Luego se acercó a ella, le puso ambas manos en la cara, la miró y no dijo nada. Ella puso sus manos sobre las de él. Afuera una mujer llamó a su hijo, ordinario, sin prisa, el sonido de una mañana que no tenía idea de que fuera diferente a la anterior. Una puerta se abrió en alguna parte y se volvió a cerrar. El pueblo siguió haciendo lo que siempre hacía y ahora contenía esto también, en silencio, sin saberlo todavía. El pan se enfriaba en la rejilla. La estufa crepitaba. La mañana los abrazaba a los dos.